e investigador nacional del SNI. Es doctor, maestro y licenciado en filosofía por la UNAM. Especializado en estética y filosofía del arte, orientado a las prácticas artísticas contemporáneas con tecnologías. Además tiene trabajo sobre teoría de la imagen, ontología, filosofía de la técnica, historia del pensamiento español de mediados del siglo XX. Es miembro del grupo de investigación Arte en la Ciencia y del colectivo artístico BIOS, Ex Machina. Actualmente, su tesis de doctorado exploró la idea de producción en arte contemporáneo con alta tecnología. Sus campos de interés son la ontología, la estética, y ha coordinado dos volúmenes sobre la filosofía de María Zambrano. Y bueno, estaba viejito la semblanza, entonces muchas cosas desde entonces. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián, bienvenido. Y de una vez presento a David, ¿no? Sí, a veces no. David Gutiérrez Castañeda es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia desde 2006, maestro en Historia del Arte por la UNAM 2011 y doctor en Historia del Arte 2016 también por la UNAM, con énfasis en estudios del performance y género, arte y política en América Latina y museología contemporánea. En su investigación doctoral, ejercicios del cuidado a propósito de la piel de la memoria, indaga sobre los desempeños culturales y artísticos como forma ética del cuidado. Es profesor de carrera asociado C de tiempo completo en la licenciatura de Historia del Arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM. Implementó el seminario de estudios de performance las artes vivas, CEPA Viva, y el programa de residencias de investigación artística en la ENES. Seminario abierto a procesos de experimentación performativa, artes procesales, materialidades vivas y instituciones acerca del género, miembro del colectivo de investigación del taller de historia ética del arte y de la red Conceptualismo del Sur, ganador del Premio Nacional de Crítica de Arte del Ministerio de Cultura de Colombia. Recientemente estamos celebrando que acaba de obtener la distinción de joven académico de la UNAM en el área de investigación, y sus líneas de investigación son arte contemporáneo, estudios de performance y del género, investigación artística. Tiene publicaciones recientes como el libro Mapa Teatro 87-92 en el 14. Entre sus investigaciones se cuenta de los géneros a los cuidados, prácticas pedagógicas para reflexionar las actividades en contextos públicos institucionales, PAPIME, y avivar el horizonte ambiental común, encuentros pedagógicos. Y bueno, pues compañero co-creador de esta que presentamos la semana pasada, de Campo y Campo Arte y Antropología. Entonces, bienvenido David, bienvenido Sebastián, no sé quién va a empezar. Sebastián. Bueno, sí te ves todo modo, va a estar siempre público. Bueno, uno de la presentación me acerco yo, la manipulo, como la... ¿Cómo? Sí, la jarra tiene cara de que se va a caer y que vamos a tener problemas. Tener una agüita ahí que gusta esotérico. ¿Cómo? Es esotérico tener el agua ahí. Eso es demasiado pragmático. Mucho Zambrano. Al contrario, esas señoras oscurantistas. ¿Estás bien? Sí. Lo que tengo que hacer es seleccionarlo para presentarlo. ¿Verdad? Sí, estoy haciendo otra cosa más. ¿Te ayudó? Ahí está como para. O sea, la subes y luego nada más compartir pantalla. Eso. Creo que muchas cosas. No ves para compartir esta, ¿no? No aparece el... ¿La tengo que abrir primero? Ahí está. Y ahí está, ya compartiste. Compartiste y va a salir eso. ¿En serio? Sí, sí. No, ¿verdad?
Va a estar Sí, ya al está. infinito, ¿sí? Ya está. Bueno, se quema la computadora. Sí, no. Sí. Eh, pues bueno, es un gusto estar acá. Por fin hubo un par de inconvenientes, así que me emocionó mucho que por fin se lograra. ¿Me escuchan bien? Porque luego tiendo a bajar la voz y los micrófonos no son mis amigos, ¿no? Ok. Entonces, voy a contar un poco algunas cosas que he trabajado como experiencias de investigación y algunos conceptos que me han servido para pensar esto, ¿no? En principio tenemos como 20 minutos para que exponga, así que lo voy a ir más o menos rápido para luego discutir, que me pregunten y me objeten todo lo que les ocurra, ¿no? Y me ayuden, por supuesto. Y bueno, como decía la presentación, empecé trabajando con arte y biotecnología como parte de mi doctorado y poco a poco he ido migrando al tema del paisaje y la ecología, ¿no? Y bueno, estoy formado en filosofía, así que la necesidad de estar siempre pisando la tradición es necesaria para nosotros, aunque de hecho uno tiene que hacer luego malabares, ¿no? Entre estos malabares fue la experiencia de investigación en el lago de Guadalupe, que no sé si conocen, es una presa construida por Cárdenas para irrigar los campos y bueno, ha tenido una larga historia desde ser un espacio de gloria nacional a espacio de esparcimiento a zona protegida a basurero, ¿no? Es una cosa muy interesante de analizar y de hecho ha sido el pretexto para las investigaciones con un grupo multidisciplinar, ¿no? Un par de datos que luego analizamos, ¿no? Un poco la discusión que teníamos inicialmente es con lo que he llamado la teoría moderna del paisaje, la crítica moderna del paisaje, que suele ser un poco o estar alimentada por la crítica marxista, que lee en el paisaje un mero síntoma burgués, ¿no? Y esto no, digamos, está como crítica lapidaria al paisajismo. Primero, suele ser un efecto lateral reflejo en términos marxistas, es bueno siempre revisarla. Y luego, como ha dicho Cheatham, la presencia constante del paisaje en la práctica artística oriental a la ecología hace pensar o tener dudas acerca de la ineficiencia o lo ideológico del paisaje, ¿no? Y entonces él se fundamenta o acude a calcar, que son nuestros románticos teóricos del paisaje, para preguntarse por las imágenes de la vida y la muerte de la Tierra, ¿no? Entonces, por ahí he estado explorando estas ideas. Luego, tuve la fortuna de estar trabajando un poco con la obra de Tim Ingold y la transformación de la noción de paisaje en términos de escenario, de imagen sólida, hacia el de procesos. Creo que son un par de tuercas que aprieta Tim Ingold para cambiar un poco la perspectiva acerca de cómo es que podemos entender el paisaje como una cuestión viva y procesual. Digo que es un par de ajustes porque creo que la idea ya está puesta en la geografía romántica, así que solamente es cambiar los nombres y precisar un poco las ideas para dejar de creer que el paisajismo está centrado en un régimen escópico fijo, ¿no? Pero, digamos, esa imagen que tenemos del paisajismo es una imagen de la crítica del siglo XX hacia el romanticismo y el modernismo, y la modernidad. Pero luego hablamos un poco más. Luego, me pareció interesante, aunque con varias tensiones, el trabajo de Anne Winston Spring acerca de los lenguajes del paisaje y cómo es que es importante aprender a leer los signos que están a nuestro alrededor. Creo que hace falta un poco. Ella misma, no es que se burle, pero muestra cómo ha sido criticada duramente entre las reseñas que pone ella misma, pone los grandes ataques que le han hecho. Y creo que es muy honesta en ese sentido, y la idea es cómo es que se lee el espacio geográfico como el lenguaje, cómo aprendemos a entenderlos como signos indicadores de algún estamos entendiendo, ¿no? Y entonces aprender a leer el paisaje, entenderlo como procesos serían partes fundamentales de esto que estamos haciendo, ¿no? Con estos grupos de trabajo. Tardíamente me enteré de la obra de María Teresa Alves, aunque yo creo que pudo haber sido casi como pretexto de mi investigación, cuando empecé a estudiar
cómo es que las semillas migran a través de, accidentalmente por el movimiento de las tierras que vienen en los barcos de comercio, ¿no? Entonces estos grandes, estos pequeños, bueno, grandes y pequeños, estos paneles donde explica justo cómo se mueven las semillas, cómo crecen, y a través de estrategia saca una investigación sobre el modo en el que el comercio hace que las semillas migren sin modo, sin planearlo, ¿no? Y digo que es un poco occidental porque se parece un poco a lo que hicimos en la Bienal de la UNAM hace unos años, en el 2020, con el InMain, que fue el estudio tal cual del lago, ¿no? Lo que estuvimos haciendo ahí es pensar cómo llevar el trabajo que hacíamos en el lago, que tenía que ver con caminatas, y convocar a los vecinos y recorrerlo y estar identificando plantas y especies a la galería, ¿no? Y entonces con varias estrategias, que algunas más conocidas que otras, o algunas más aceptadas que otras, realizamos esta instalación, ¿no? La idea de la caminata como método de investigación ha sido ya ampliamente investigada. Lo que estábamos haciendo ahí no era solamente caminarlo de modo individual, sino que iba un equipo iba un físico especializado, que es Raúl, que está especializado en cuerpos de agua. Estaba también un biólogo, Carlos Sánchez, que nos iba identificando las especies. Y bueno, el trabajo que hacíamos Cecilia y yo era un poco más desde la identificación visual y como la discusión de términos de la historia del paisajismo, ¿no? Y ese espacio, si lo llegan a conocer, la Guadalupe es bastante peculiar, ¿no? Pero bueno, así que lo platicamos eso con más calma, porque no quiero extenderme en la monstruosidad e interés del espacio. Nada más quisiera agregar que desde ciertas vistas hacen ver al lago como un espacio tradicional de disfrute estético en términos de belleza natural. Basta cambiar de esquina para ver justo los vertederos de basura, etcétera, ¿no? Y además, en el 19 hubo un brote de botulismo que mató a cientos de aves, así que era un espectáculo un poco más oscuro hace unos años, ¿no? Y todo lo que hacíamos es llevar a la tierra un poco, les digo, en sintonía casual con la obra que les presentaba de Alves. Llevamos la tierra de construcción que ha sido llevada, que ha sido pues transportada en camiones al lago de Guadalupe, y esta tierra tiene un montón de semillas que están latentes, y esto esperamos que con la irrigación durante la exposición se brotarán las semillas, que son semillas que no provienen del agua de Guadalupe, sino que tienen orígenes muy diversos e inesperados, ¿no? No queríamos solamente fuera una instalación parecida como entre como el minimalismo y un poco con el land art. Queríamos que fuera un espacio de discusión, así que hicimos de esto una banca, ¿no? Entonces un paisaje para sentarse a platicar, y la banca tenía la sonorización del paisaje del lago y entrevistas con la gente que conocía justo el brote del botulismo, ¿no? Y enfrente hay una pecera bastante sui generis, porque es una pecera dentro de una pecera. Idealmente la pecera dentro no tenía que estar, pero es lo único que pudimos hacer. Dentro hay un pez guppy, de hecho es una pez guppy, que se encontró en una recolección de agua, y es raro porque hay tan poco oxígeno en el agua del Guadalupe que es raro que haya vida. Pues encontrar un pez, pues en principio la quisimos transportar, poner en agua más clara, y no le sentó bien. Entonces estuvo bien en su agüita, ¿no? Y bueno. Hay peces que se adaptan a la falta de oxígeno. No esperaríamos que un guppy lo hiciera, ¿no? Es peculiar su supervivencia. Y bueno, claro que aquí está la discusión sobre el no sitio llevado al museo. Eso podemos platicarlo como límites de la exposición, pero esto no quisiera como ahondarlo más, ¿no? Ahora les quisiera presentar un par de conceptos que yo creo que me han sido útiles para mi trabajo como teórico y vinculado a colectivos artísticos. Me da miedo decir que soy artista porque pues no, pero pues sí participo en colectivos artísticos, algo significa que hago, ¿no? Aunque sea solamente criticar y molestar. Entonces, ya desde el doctorado me acerqué al trabajo de teóricos que habían analizado la discusión de proceso de un modo, sobre todo conceptual más que estético, ¿no? La cosa era que el arte procesual ha sido pensado como una de las grandes constantes ya en el siglo XX, XXI, y la idea es hacer como de cualquier objeto un proceso abierto, ¿no?
Y entonces el problema de esto es que de hecho se vuelve una comprensión metafísica del problema. ¿A qué me refiero, no? Solemos pensar que el proceso está abierto y va a tener direcciones futuras que nos van a interesar. Y el resultado ha sido más bien que todo proceso artístico se vuelve superfluo y la idea de proceso es la única que pervive, haciendo que de hecho más que proceso abierto sea simplemente una idea procesual trivial, ¿no? Y entonces hay que pensar de otro modo el arte procesual, los procesos en arte para que sean sensibles a lo que realmente está pasando y que no quede solamente una idea vaga. Y de ahí que sea necesario, por ejemplo, criticar el par de conceptos básicos entre actual y potencia, que ha sido mal interpretado por toda la tradición que viene de Tomás de Aquino, y recuperado ya sea por Bergson y por yo no me lo olvido, y luego Pierre Levy. Se me olvidó su señor francés, pero no, ahorita me acuerdo cómo se llama. Se me olvidó el nombre. Y la idea es modificar el modo de entender qué es lo virtual y qué es lo actual, ¿no? Qué es lo concreto y qué es lo posible. No como una cosa lógicamente posible que puede estar en un futuro y algo concreto como algo real, objetivo, sino entender que toda posibilidad ocurre gracias a la concreción de una actualización. Es decir, este salón puede ser muchas cosas, pero bajo la concreción de que está siendo en principio un salón para dar clases, ¿no? Difícilmente este salón en estas condiciones hoy puede ser, no sé, un búnker, ¿no? Pero en condiciones muy extrañas, bajo otras narrativas, podríamos llegar a hacerlo dudosamente por resistencia material, pero hace falta muchas condiciones, ¿no? Y hay que aprender a distinguir entre virtualizaciones y posibilidades que tienen que ver con algo acontecido, algo actualizado, con solamente virtualizaciones lógicas, ¿no? Y el problema es que lo virtual y lo abstracto, claro que son no solamente vicios, como decía Bergson, sino que son tendencias de pensamiento hegemónicas si entendemos que lo abstracto y lo especulativo es la base del modo en que nos vinculamos con la realidad, ¿no? No como personas de a pie, sino el modo en que se valora, se concibe, se planea, se reúne la gente, siempre es por una futuridad abstracta, ¿no? De la cual se obtiene valor. Entonces es importante bajar la idea de una posibilidad un poco más arraigada a lo actual y entender lo actual no como una objetividad que surge de una cadena causal, sino como el resultado de una tensión o problemáticas, y entonces lo actual es una respuesta más que un efecto, ¿no? En ese sentido, hay que cambiar los conceptos que usamos normalmente, porque pensamos que lo virtual es, por ejemplo, lo que estoy proyectando y que lo real estamos aquí los de carnita. Pero de hecho, la información que yo tengo, las imágenes que yo tengo, las tengo que de algún modo hacer migrar a la plataforma de la computadora. Eso tiene que ver con hacer una imagen numérica, etcétera. Pero el proceso de selección, de edición y finalmente lo que no tiene de humano, que es el proceso tecnológico, es lo que eventualmente podemos llamar proceso virtual. La imagen resultante es una actualización digital de un proceso previo, ¿no? En el diseño y en la imaginación y en el proceso de producción tenemos precisamente con mayor claridad en qué significa una virtualización, ¿no? La investigación artística implicaría, si me puedo explicar en ese sentido, llevar a la cuestionabilidad el fenómeno que nos está interesando, quiero dejarlo más vago, encontrar otras soluciones, otras alternativas, otras vías, y luego realizarlo, una actualización como una solución posible, ¿no? Es decir, el proceso de virtualización está íntimamente vinculado a la imaginación, si me puedo, para entender un poco más fácil. Y las múltiples realizaciones de esto virtualizado o actualización deberían ser pensadas en procesos abiertos, que sea un poco lo que estoy objetando, sino concentrarnos bien en una idea de proceso artístico abierto. ¿En qué medida? La investigación en arte, y aquí podemos buscar un poco las experiencias
creo que no traigo las diapositivas de eso porque dije voy a hacer cortito. y claro que ni estoy siendo ni corto ni claro. Eh, tiene que ver precisamente con entender cómo es que estos medios atienden el problema que nos está interesando, ¿no? Entonces la investigación en arte sale como ponencia, sale como mesa, sale como instalación, sale como charla, y cada una debe ser pensada no como la obra ni como proceso abierto, sino como una actualización que permite a quienes observan la obra, a quien está trabajando en ella, pensar otras posibles salidas, ¿no? Por eso es interesante la palabra de prototipo, porque en principio como un prototipo ingenieril, cuando se construye algo, se pone a prueba y así como si el avión no funciona, se cae y se muere alguien o se sigue trabajando para mejorarlo, ¿no? Entonces, prototipo no tiene el sentido, se parece a otras palabras que usamos en arte con demasiada frecuencia, como el de dispositivo, que yo creo que deberemos ser un poco más precavidos con esta palabra, o los de aparatos, etcétera. Pero creo que el de prototipo nos sirve para pensar en qué medida lo que se realiza no se realiza para concluir o para mantener abierto el proceso, sino para evaluar lo que se ha hecho, ¿no? Entonces es el modo en que la salida es siempre una salida problemática y de revirtualización, ¿no? Por eso me interesa un poco este concepto, ¿no? Y entonces con esto en mente empecé a mapear críticamente, no para despreciar, sino para entender que estaba pasando tipos diferentes de procesos. Y así llegué a, a dos tipos de procesos pensados en prototipos que me parece son útiles para analizar lo que estamos haciendo, ¿no? Uno es el proceso que está pensado sobre todo desde la cibernética y los algoritmos, y el otro es un proceso que entiende los límites o la finitud como base central de la discusión, ¿no? Si lo digo así, suena que uno siempre va a estar prefiriendo las cosas orientadas a las entidades concretas y que lo abstracto algorítmico suena lo más superfluo o lo más abstracto vinculado justo a especulación financiera, etcétera, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Pero un proceso artístico centrado en algoritmos no tiene que ver ni siquiera con el uso de la tecnología por sí mismo. Tiene que ver, por ejemplo, con todo este performance situado en instrucciones, ¿no? Dadas unas instrucciones concretas, se repiten hasta el hartazgo, hasta que sale algo, ¿no? Interesante. Pero uno se atiene justo a las instrucciones o al proceso más o menos establecido, ¿no? Y esto también se puede jalar incluso a los modos en cuales se programan piezas algorítmicas pensando en reglas, aunque evolucione y lo que sea, siguen siendo piezas que están puestas con lógicas internas y es lo que está haciendo valerse, ¿no? Y en ese sentido, un proceso basado en algoritmos suele ser interesante en medida de que nos permite cierta sorpresa, ¿no? A veces porque se pone a funcionar el algoritmo en lugares donde no va a funcionar nunca el algoritmo, ¿no? Como sería caminar a la calle, siempre de la misma ruta y toparse con un problema, ¿no? En temas de programación, pues suele haber pocos problemas hacia adentro, hacia afuera siempre hay problemas porque nunca sirven las cosas, ¿no? Pero... Y luego el tema de los procesos basados en entidades tiene que ver con los modos concretos en los cuales un problema o una entidad, que puede ser una cosa o un hiperobjeto, como diríamos con Timothy Morton, acepta o permite múltiples representaciones o ejecuciones en texto, en imagen, en codificación, y seguir estas transformaciones, uno, para analizarlas, para comprenderlas, y no ir luego a establecer como traducciones simples, ¿no? Normalmente uno encuentra como hay gente que toma imágenes, los vuelve código y luego hace música con eso, ¿no? Transformación está en el primer proceso y no respetaría las diferencias mediales entre cada una, ¿no? En este caso me parece que es un poco más, se busca la sensibilidad de los problemas, digamos, efectivos, ¿no? Y bueno, creo que me estoy ya pasando el tiempo, ¿no? ¿Va bien? No me acuerdo qué hacer. Ah, no, entonces sí, casi. Voy cerrando, ¿no? Entonces, bueno, problemas que me interesaría como platicar con el grupo, que espero les guste. Una es el modo en el cual hemos hecho la investigación en el lago y el tipo de gente con el que hemos trabajado, ¿no? Qué tipo de medios y qué tipo de mecanismos y qué límites hemos encontrado, por ejemplo, en temas de mediación política ha sido un horror, ¿no? Porque
está bien fácil recorrer Cuautitlán Izcalli, caminar por los horrores de Cuautitlán Izcalli, pero luego Nicolás Romero no permite un diálogo tan fácil, ¿no? Y el siguiente luego platicamos un poco de las diferencias y lo que implica, pues, negociar con el municipio, etcétera, ¿no? Porque creo que desde el tema del dron y las mediciones de agua ha habido muchos avances, eso se puede trabajar, pero el tema del diálogo con vecinos y encontrar las soluciones posibles y saber que no se pueden solucionar por motivos políticos ha sido interesante, ¿no? El tema conceptual, que es cómo es que una investigación se baja a prototipos, se entiende los límites de los trabajos orientados a la investigación, como en el caso de los orientados a las entidades o dirigidos por algoritmos, podría profundizar por ahí, aunque no sea de su interés, pero ese es como el menú que les tengo hoy, ¿no? Y espero haber satisfecho un poco las expectativas y espero les guste la plática, ¿no? Gracias. ¿Qué quieres hacer? Se no, se atoró aquí un poco mi... Ah, no. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Tengo un problema técnico que no ha terminado de bajar el video que quiero compartirles para podérselo pasar. ¿Qué hacemos? ¿Lo conectamos desde mi compu? Pero tienen que terminar, ¿no? No, pero se puede pasar. Ah, el asunto es la proyección. Ujú. Sí. Que te inviten al Zoom. Ah, que yo me conecté al Zoom. Ah, ¿quién dijo eso? Es la mejor idea. Dame primero. ¿Cuál es? Ok, te lo mando. Tengo aquí la aquella. Te voy a mandar el correo ahora. Ok, entonces, qué bonita idea. Sí, total. La idea. Me poner silencio y más bien el proyecto de acá. Ajá. Ah, no, pero Ya te mandé el link del Zoom, David. Listo. ¿Cuál es? ¿De Lenes? Sí, al del MS. tienes que poner tu computadora. Ah, porque yo hablo en el micrófono. Ajá. Ok. Listo. Permítame unos 2 segunditos. Intentamos solucionar esto. Ya llegó. A ver, entonces mientras voy a hacer esto. Sí, sí. ¿No se puedes a decirle a Ale que se acerque al dirección para avisar, por favor? Listo. A ver si me dejan entrar. Ahora sí, ¿sí se ve? ¿Sí se ve? Listo. Muy buenas. Ahora sí. Buenas tardes. Les pido una disculpa por estos enredos técnicos. Es que Pues ver la imagen siempre está proyectando ahí. más bien tocaría proyectar acá. Tú tienes que seleccionar la proyección. No sé cómo se Ah, ya no sé. Voy. Ya estoy abriendo todo. Ya está. Ya arreglaste todo. Pero ¿qué más da? Creo que me toca a mí compartirlo. Sí. Compartir pantalla está ahí. Ok, solo déjenme abro los Para que se 3 videos que quería compartir, que fueron todos los asuntos de desmadre. Voy a ver cómo se ve. Me voy a salir mejor para hacer feedback. Ok, ahora sí. ¿Se está viendo? Fantástico. Muchas gracias a quien tuvo la idea de que me conectara mejor. Ok. A mí me gustaría un poco hablar de la transpiración. A mí me gustaría hablar del vapor y la transpiración. Tal vez no es una circunstancia que de primera instancia se sienta algorítmica, pero ciertamente hay una circunstancia geopolítica que administra la organización de los cuerpos y el tipo de contacto que es posible y no es posible. Lo que ustedes están viendo es a Rosy Guaroco, es la mano de Rosy Guaroco, sobre un pino. Ah, ok. Un momentito.
Voy a dejar de compartir un segundo. No, no, eso no. ¿Aquí? Sí, no, hay una. Así. Así es. Roxy. ¿Listo? ¿Ya? No, tiene que estar aquí. David, no te escuchamos. El micro de David. Gracias. De todas las transmisiones presentes y virtuales, ¿se me escucha? ¿De la virtualidad también, José? Ok, gracias. Lo hemos logrado. Estamos acá. Retomo. Lo que me interesa hablar con ustedes es acerca de la transpiración, el contacto y el vapor. Lo que ustedes están viendo en esta imagen es la mano de Rosy Guaroco tocando un pino cultivado, ¿me pasas a la aquí tú? Un pino cultivado en Cherán, Michoacán, primer pueblo autónomo constitucionalmente de México, en el cual hay una relación entre algas, hongos, pinos, cultivo, o sea, hay un proceso comunitario y político autónomo de cultivo del bosque que no necesariamente está absuelto de la explotación industrial. Esa explotación industrial se hace con criterios de sustentabilidad, pero cuando se sale de equilibrio el ejercicio del cultivo de este bosque que dignamente ha defendido la comunidad de Cherán, aparece eso que ustedes ven en la franja del centro, que son una serie de hongos. Esos hongos surgen cuando los pinos no han llegado a cierta madurez, que es más o menos alrededor de los 30 y tantos años. Creo que los pinos maduran más rápido que los humanos. Entonces son ordeñados, son puestos a trabajar, son puestos a producir fluido, o sea, resina, mucho más jóvenes de la maduración. Cuando eso pasa, el pino entra, digamos, en un desequilibrio ecosistémico y se deja infectar, su sistema inmunológico baja. Y cuando baja, pierde equilibrio, se infecta de hongo, que, digamos, desplaya una serie de afectaciones ecosistémicas en ese bosque que es creado. Como diría Eduardo Kohn, este es un bosque que es co-constitutivo de vidas humanas y más que humanas. Me parece muy bello esta imagen porque reúne de alguna manera
la metáfora de unos desequilibrios ecosistémicos e inmunológicos que se producen a través de la transpiración y a través de ciertas maneras en las cuales percibimos y entablamos relaciones con el medio ambiente. Además, y esto es un dato importante, voy a terminar también con una imagen que tiene que ver con este mismo lugar. Este bosque es a su vez el museo al aire libre de la memoria, de la toma y del reconocimiento de derechos de la comunidad de Cherán. El mismo bosque a su vez guarda una serie de instalaciones artísticas que fueron creados por el colectivo Cherán. Ustedes vieron algunas de sus piezas aquí en el museo, donde se rearticula la memoria del levantamiento social de hace más o menos 10 años, 11 años, que reorganizó el sistema geopolítico purépecha en la comunidad de Cherán. Cherán significa el corazón del territorio de la meseta purépecha. Entonces, que haya habido un exceso de hongo en medio de un bosque tan importante genera para mí una serie de preguntas con respecto a las metáforas que implica una relación tanto artística, de ecología política, pero también de contacto y del término que más me interesa, de ecosomática. Y para eso voy a echar dos pasitos para atrás, porque me gustaría un poco hablar de una experiencia personal. Esto que están viendo es un performance diseñado por el artista Ed Bono en colaboración con Tania Solomonov, que se presentó en el año 2014 en el museo, en el laboratorio de arte Alameda, bajo la administración de Tania Edo. Las fotografías son de Ismael Méndez. Vapor, que consistía el performance de Tania y de Yves, que yo tuve el placer de curar, consistía en una acción en el cual había un ejercicio de evaporación, de percepción del cuerpo de ese vapor, y luego un ejercicio de condensación a través de un largo proceso que implicaba la acción. Creo que aquí hay algo extraño porque mejor lo presento así, porque la otra imagen es otra historia, es otro vapor. Tiene sentido ese otro vapor, pero no va ahí. Aquí está Tania en el proceso de vapor. El ejercicio implicaba una disposición del cuerpo a la percepción del vapor de agua que luego se condensaba en el propio cuerpo, y había un gesto muy, muy bello que sucedía hacia el final del performance. Es que las hermanas y hermanos y hermanas que acompañaron esta acción se desprendaban de sus ropas, presentaban su cuerpo, entablaban esa zona de contacto con el vapor, y luego, cuando el agua se condensaba, la recogían en un vaso de vidrio y se la entregaban a alguna de las personas que estaban en la audiencia. Esta acción, digamos que cuando la hicimos en el año 2014, estábamos pensando sobre todo en la relación somática que implicaba la percepción del calor, y una manera especular, estábamos muy clavadas en una manera especular en que aparecía el cuerpo desnudo, aparecía la interacción y la suavidad de la percepción de un proceso somático, y había una necesidad de volver a esa experiencia somática un acto artístico. Años después, conozco ahora sí esta imagen, voluptuosa imagen, BCM imagen, lésbica imagen de Marie Bardet. Conocemos a Marie Bardet con mi hermana Sofía Mejía y otras cómplices más, y decidimos hacer un proyecto guiados de su libro El cultivo de los gestos, donde ella trabaja a partir de Andrea Audricourt, pero también del libro Ecosomática, Ecosomatique, que lamentablemente no tiene traducción al español, de Isabel Ginot, Joan Clavel y Marie Bardet. Aquí está Marie Bardet en Los Azufres, Michoacán, en septiembre de este año, acompañada de una complicidad de ligues que sucedieron extrañamente en esa montaña. El ejercicio que llevamos trabajando ya más o menos 2 años en un laboratorio de ecosomática, que al principio se llamó Laboratorio de Cuidados Pandémicos, pero luego mutó, fue un ejercicio de trabajar las mismas inquietudes que implicaba el performance de vapor. ¿Qué es ese tipo de zonas de contacto? ¿Qué es ese tipo de procesos de propiocepción? ¿Cuál es esa cualidad de movimiento que implica salirse de un esquema antropocéntrico y producir una relación ecosistémica ubicando mi cuerpo, no como aquello que es el eje del movimiento y del ambiente, sino como un elemento más que se ensambla con ese ambiente? Para eso, en el contexto de la maestría de Teatro y Artes Vivas, una de las más ingeniosas artistas que trabajó con nosotros en la Universidad Nacional de Colombia, propone un gesto que es acercarse a las aguas contaminadas del río Cali
y hacer un gesto ecosomático para rearticular una significación con respecto a esa zona de contacto. Y en estas imágenes, aquí está Luisa Giraldo, una de las artistas del performance más interesantes de Colombia. En este ejercicio de contacto, esta zona de contacto que es un poco explícita en esta imagen, entre las aguas contaminadas por la minería ilegal y las aguas de manantial que se encuentran paradójicamente en el centro de la ciudad de Cali, encontramos tal vez una serie de operaciones que han llevado a especular, nos han llevado a Sofía, a la misma Marí, a Soixa Noriega, a Alejandra Marín, a mí mismo, a Osvaldo Marchionda, a especular sobre el tipo de relaciones ecosistémicas. Si bien la caléndula que utiliza Luisa es muy poca, es muy modesta para el tipo particular de afectación ecosistémica que tiene el río Pande y el río Cali, hay tal vez una conciencia ecopolítica que sucede a la manera de entender que el cuerpo opera como un ejercicio transmisor de ciertas posibilidades energéticas, ciertas densidades poéticas que pueden a su vez producir debates con respecto a la supervivencia ecológica y, por qué no, tal vez en otros contextos menos modestos y gestuales, pero tal vez más de política ambiental, generar procesos de restauración. Ese tipo de debate me lo tuve que llevar yo a una serie de literaturas y de afectos y de redes de complicidad, en que está aquí Sebas, José Miguel, conocieron a Ana, Eugenio la semana pasada. Aquí están algunas de las mujeres que hemos usado como oráculos, la misma Marí, Clarice Lispector, Úrsula Le Guin e incluso Donna Haraway, en el cual hemos estado tratando de encontrar esa pregunta, porque es entablar una relación de contacto que donde entendamos responsablemente que está produciendo el contacto, pero a su vez podamos entablar una serie de saberes interdisciplinarios que nos puedan llevar tal vez no solamente a comprender gestualmente, sino a imaginar y a especular intervenciones más enfáticas de orden político. Aquí está Sebas en Paricutín, el año pasado, en la Semana Santa del año pasado. No es gratuito que quiera mostrar esta imagen, porque tiene que ver con esta imagen. Estamos en el Paricutín. El Paricutín es el último volcán que ha nacido de México. Es en Michoacán. Yo tuve que aprender de él cuando me mudé a Michoacán. Además, es increíble cómo la lava del volcán llega y se para, o sea, logra parar frente al atrio de la iglesia del entonces Paricutín, pueblo de Paricutín. Ese tipo de relación ecosistémica que genera Michoacán aparece explicado de muchas maneras. Tiene que ver con la humedad, tiene que ver con la gran densidad de agua que hay en Michoacán. Michoacán significa cuenca de aguas en purépecha. Que la lava haya llegado hacia ese nivel tiene que ver, a ese lugar tiene que ver con un ecosistema de manejo de aguas, de concentración de humedad, de manejos de vientos, y también tiene que ver con una serie de movimientos tectónicos que hace que la lava también se mueva de manera subterránea. Ese tipo de relaciones ecosistémicas que se generan en Michoacán me han llamado muchísimo la atención. Y eso me ha llevado a pensar otro tipo de ensamblajes de esas prácticas, dónde están esas sabidurías de los movimientos y de los territorios que aparecen incluso en prácticas de significación simbólica y material, como los bordados, pero también como los sumerios, pero también como los objetos materiales de madera. Las tres imágenes que acaban de ver hacen parte de la colección patrimonial de Cuanajo, Michoacán. Y estas tres imágenes, aunque no parecen relacionadas iconográficamente entre sí, las tres acompañan un debate reflexivo que llevan las comunidades de la meseta purépecha con respecto al movimiento de las tierras y el manejo propio de la humedad. Hay una pregunta importante por la humedad y por el vapor. El sumerio se vuelve un elemento muy importante en el ejercicio ritual, que tiene que ver también con una serie de relatos y una serie de imaginarios que tienen lava, que tienen a agua termal, que tienen a barro y que tienen a tierra fértil, como una articulación de ecosistemas que producen ranas, reptiles y otras especies. Ahorita les voy a mostrar otros animales. Eso me lleva a esta imagen. Esta la tomó Yesh Martín esta mañana cuando veníamos de Morelia. Este es del otro lado de la cuenca, esto es el lado más norte, esto saliendo Morelia hacia el lado de Cuitzeo, esto ya no es Paricutín, pero pasa algo que es muy interesante en Michoacán, y es que el propio sistema volcánico y el propio sistema montañoso hace que por largas horas de la mañana se concentren altos grados de humedad alrededor de las diferentes zonas montañosas. Tenemos aquí de mi lado izquierdo, este lado Cuitzeo, del lado derecho tenemos la zona de las montañas
del manantial Los Azufres, donde vieron la obscena foto de Marie. Esta zona de vapor, esta zona de humedad que se concentra por largas horas de la mañana, más o menos entre 4 y 3 horas de la mañana, es lo que permite que se filtren las aguas y que produzca una gran densidad acuífera en la zona de Michoacán. Es por eso que es tan proclive el cultivo de aguacate. Ese tipo de relaciones entre vapor, contacto, han llevado a la producción de esta imagen. Eso que ustedes están viendo no son incendios forestales. Es vapor, vapor de lava, vapor de agua y lava, que se ha concentrado durante toda la noche a través de esta percepción de esta humedad que baja hacia las montañas, que se ha concentrado tanto que los administradores de la terminal geotérmica de Los Azufres en Michoacán tienen que liberar en las mañanas. Entonces, en las mañanas, cuando uno va saliendo de Michoacán, encuentra que liberan los vapores y los vapores tienen que regresar, se convierten en nubes, porque ya el propio sistema geotérmico no logra sostener la presión. Hay un ejercicio de bastante presión que es el que pone en movimiento las turbinas que producen electricidad, pero que si no se libera, puede hacer explotar a la planta geotérmica. Eso lleva a leer el paisaje del lago Cuitzeo, de mi derecha y de la izquierda, Cuitzeo, lo hacemos como un panorama en el cual hay relaciones entre vapores, tierras, rocas, lavas, que son bastante enigmáticas y que están, a mi modo de ver, y en el trabajo que hemos hecho con los cómplices, aquí está Tania Ferlo Melí, el hermano Sebastián, y en una serie de trabajo que varios años está a su vez constituido en un tipo particular de zona de contacto para nuestros cuerpos. Pero no solo los cuerpos humanos, hay reptiles, hay mariposas. Esta no es una mariposa monarca, pero es una libélula propia de la zona, pero también una serie de mamíferos mayores de cultura campesina que han producido una serie de impactos bastante interesantes sobre el territorio a través de sus heces que han generado unos ecosistemas de hongos bastante entretenidos en los meses de agosto. También ha generado sales, una serie de sales que son muy importantes porque estas sales condensan, digamos, no son sales de consumo humano porque tienen demasiado sodio y tienen demasiado azufre, pero estas sales son muy importantes para el manejo de mamíferos mayores como reses y caballos, que además permiten filtrar las aguas y mantener un equilibrio de salinidad con respecto al agua de Cuitzeo. Y se generan este tipo de artefactos, que son artefactos que no son de saberes originarios, porque son artefactos modernos, se crearon en la década de los 60, 1960, 62 fue el primer balneario que yo ubico de la zona de Cuitzeo, pero que son artefactos que sí son saberes que se originan, que recogen una tradición de uso de vapores y de aguas calientes y de baños que existen muy arraigados en la cultura popular mexicana. Estas termales son técnicas entre saberes campesinos, saberes intuitivos de la medicina y el aprovechamiento de una relación ecosistémica. Pero también son zonas de desagüe, son zonas donde se van depositando aguas residuales de la zona conurbada de Morelia y Sinapecuaro, pero también de Moroleón y otras zonas de Guanajuato, Acámbaro y otras ciudades. Aquí vemos al animal de compañía, Leonardo, mi amigo, que cayó en estos barrios tóxicos y luego fue un problema porque no sabíamos si el animal se nos iba a enfermar. Pero bueno, está bien, no le pasó nada, pero sí fue una preocupación porque estos lodos que están aquí son lodos tóxicos, pero ya no de azufre o de potasio, como serían las aguas termales, sino de materia orgánica que produce desequilibrios ecosistémicos inmunológicos a los mamíferos mayores. Pero también están estos otros barros, que son los barros que disfrutamos echarnos también en las termales, que producen otro tipo de contacto y otro tipo de relación y otro tipo de gestualidad. Aquí están mis colegas de la Universidad Michoacana en un ejercicio que hicimos en enero de este año, embadurnándonos todos los vapores termales del lago de Cuitzeo. Aquí estoy yo descansando después de una experiencia de estas. Además, me encanta la imagen, que es muy bella, los flotadores. Los flotadores son fundamentales cuando se vayan a meter en una termal, porque así uno puede sostener el cuello, puede dejarse llevar por las aguas. Sebastián lo sabe.
Eso me lleva a pensar, y esta imagen es interesante, de que cuando hablamos de un debate a la relación del cuerpo con el territorio, no solamente estamos hablando de cómo manufacturamos ese territorio, sino cómo este territorio también nos manufactura y nos produce una relación de contacto en la cual hay intercambio de materiales, en el caso de las termales, muchos metales pesados, que en estricto sentido es toxicidad, pero una toxicidad que por las propias prácticas culturales de la termal genera un tipo de intercambio beneficioso, agua termal, pero también deshidrata. Encontrar ese equilibrio en cómo participar las este complicado aparato de bases que es el agua, implica intuición, el proclive, que es un proceso en el cual uno se alcanza a intoxicar lo suficiente para desinflamar el cuerpo, pero es el tiempo necesario para no perder un equilibrio ecosistémico que te produzca un dolor de cabeza o tal vez un derrame o una subida de presión. Eso es una experiencia acumulada de una serie de prácticas de cuerpo que se han ido produciendo dentro de la cultura campesina y a través de la cultura del balneario. En ese sentido, el turismo, el uso de las aguas termales como espacios de ocio, de encuentro familiar, de paseo y de disfrute, no hay que ser subestimado como una forma de impacto ambiental. Eso me llevó a mí a pensar en cómo se podrían figurar esas imágenes. Y un poco más hacia el norte del lago de Cuitzeo está la ciudad de Capula, que a su vez era la misma, con el propio barro del que entonces era la cuenca de Cuitzeo, otro artefacto moderno que es la Catrina. La Catrina no es de Capula, la Catrina es inventada por Posada aquí en la Ciudad de México, popularizada por Rivera en uno de sus murales, pero en la década de los 70 se rearticula una posibilidad de manufactura gracias a un artista, Juan Torres, que llega y se instala en Capula y decide producir de forma masiva la Catrina. Hoy en día la Catrina, que se ha reinventado de muchas maneras, está hecha con el propio material de Cuitzeo, con el propio material de esas tierras y de esas contracciones y esos vapores. Tal vez perdona a los colegas del Zoom que se perdieron.
Listo. Ok. Quiero volver a esta imagen. Esta es una urna que está en el Bosque de la Memoria, en este Parque de la Memoria de Cherán, una obra de Luis Valverde, artista de Nezahualcóyotl, que de una forma muy intuitiva, hace 5 años, exploró esa zona de contacto de una manera, a mi modo de ver, bastante, es maravillosa la pieza. Lo que hay dentro de esa urna que guarda esa condensación de aguas es esto, es el micelo. Lo que hizo Luis, en compañía de los colegas Giovanni de Cherani, también de Rossi y de otros artistas, fue rastrear y bordar, o sea, sacar delicadamente toda la tierra fértil que organiza ese bosque de pinos que vimos al inicio, y lo retira sin afectar la supervivencia de 3 árboles que se relacionan con el sostenimiento de esa urna. En este gesto aparece la posibilidad de hacer visible algo presente que para muchos de nosotros puede ser bastante especulativo, pero hemos encontrado aquí esa zona de contacto, esa red, literalmente ese rizoma del ciano-guattariano que constituye una posibilidad de despliegue de saberes. Eso es lo que nos ha llevado a mis amigas a pensar la ecosomática como un conjunto de prácticas que activan cuerpos, que activan léxicos, activan huellas, que no son una categoría cerrada, sino que son un ejercicio conceptual y colectivo que producen unas traducciones salvajes de aquellas experiencias que tenemos de las zonas de contacto que habitamos. Una historia que comenzó con una intuición de estas colegas en la Universidad de París 8. Esa intuición era pensar la danza en términos de gesto, más que de cuerpo, pero que empezó a tener un alcance político bastante relevante, no solo en la Argentina, también en Chile, también en Brasil, en Colombia y yo creo que también ahora en México, donde la relación entre el cuerpo y el ambiente ya no se lee como una relación dual, sino que se lee como una relación en la cual aparecemos co-constitutivos con el ambiente. O sea, somos el ambiente que nos acoge y el ambiente que nos acoge no constituye. Y la manera en que podemos rastrear esa co-constitución es a través de los gestos, que ya no son una voluntad expresiva del yo, sino es la producción de esa relación que permite que genera un campo de fuerzas contradictorio, denso, pero a su vez superviviente. Es a eso lo que hemos querido llamar ecosomática y a lo que hemos querido investigar como un modo de relación, como un modo material e inmaterial de estar siendo cuerpo y territorio, cuerpo y espacio, cuerpo y ambiente simultáneamente. Nos interesa la ecosomática como una posibilidad de abrir una serie de preguntas que traen, digamos, la posibilidad de pensar desde las artes, recuperar los saberes de las ciencias, recuperar los saberes que se originan en los territorios y generar especulaciones e intuiciones acerca de esas zonas de contacto. Bueno, yo lo dejo ahí para que queden algunas preguntas y reflexiones para más adelante. Y mientras hacemos aquí la conversa, yo voy a ir pasando unos videitos donde se ven otros vapores. Sí, gracias. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Preguntas, comentarios. Fondo plural. No, es que quiero poner esto. Es que este es muy bello, este es uno de los más bellos. Al final resultó como que hablaron de paisaje, ¿no? Como punto común, la idea de paisaje, pero el paisaje es, también se piensa como una narrativa de estado de construcción de una identidad social más de vista, ¿no? El paisaje. Me gustaría, creo que también hay otras preguntas, pero creo que hemos tenido como que siempre me tenía algo como de varios aquí. Creo que hoy está interesante
que se hablan ya, ¿no? De investigadores artísticas o de investigadores que hacen una investigación colonialista justamente artística. Y bueno, pues no sé, como que creo que eso también nos ayuda como un poco a expandir las coordenadas de lo que entendemos por investigación artística más allá de lo que hacen los artistas, ¿no? Pues bueno, esto pues, me parece como muy interesante, creo que en esta sesión es lo que he estado como pensando, como qué potencia se habilita también como pues este tipo de colaboraciones, ¿no? Pues bueno, no sé si es una pregunta, probablemente no sé estos comentarios, pero justo como en el marco de seminarios sí me gustaría como ver como que, qué piensan ustedes un poco hablar de Sebastián, creo que la vida. Bueno, no sé qué piensan ustedes también los que no son artistas, los que están en investigación, los que son diseñadores. Y creo que también es interesante cómo, pues esta pregunta como con los contratos, la semántica, este tipo de relacionamiento que siempre hay que pensar como que nuestro entorno en esta cultura científica, probablemente también en la ciencia hay un espacio de encuentro de muchas disciplinas, pero anteriormente más bien expulsado, ¿no? Pero bueno, Y yo en el mismo sentido estaba pensando, bueno, primero que curiosamente los proyectos justamente más ecológicos, como lo que se presentó entre campo y campo, lo que presentan ahora, que se integran, como que se integran todos estos cruces entre lo social, político, lo científico, los saberes tradicionales, lo artístico, y que ahí se están generando proyectos muy interesantes. Y la otra, siguiente un poco el comentario de Mónica, es que son equipos de trabajo, o sea, lo que están presentando ambos son equipos de trabajo donde hay colaboradores artísticos, colaboradores científicos, filósofos, historiadores, en fin, o sea, que se está integrando en relación a también una problemática muy particular que no es precisamente investigación, sino también está vinculada a la activismo y a la defensa del territorio, de la naturaleza, en fin. Entonces, bueno, eso es algo como también para reflexionar porque ahí está eso de investigadores, artistas, o sea, cómo se da el paso, si se puede dar más personal o es a partir de proyectos colaborativos, más bien donde se está estructurando eso. Ya de la vez pasada ya no dio tiempo de platicar cuando Río Ticeli platicó de que organizamos esta convocatoria, este concurso, que quise comentarle ya no dio tiempo de que entraron 300 proyectos de todo el país, fue súper interesante. Estos proyectos de todo el país en el tema de arte y agroecología y que fueran todos la mayoría colaborativos y la mayoría, lo más colaborativo, lo que más estaba surgiendo eran chavos en sus 20 años, cuando vimos 30, o sea, era más bien como que se estaba armando un perfil, un perfil de trabajo, bueno, lo que yo sentí en todo el país, de una nueva generación que ya estaba trabajando colaborativamente entre ciencia y arte, pero desde jovencitos, o sea, no es como que ya estaba creciendo en esa idea de colaboración transdisciplinar en relación además precisamente en esto de la problemática ecológica. Bueno, ese era un comentario que también quería hacer. No sé si quieran seguir la conversación. Entonces, ¿Por qué preguntarán? a ver. Se podrían acercar acá, porque es que, o mejor, perdón, es que como la transmisión La transmisión sí podemos quitar el video para que se vean ellos. Ok, y les bueno, yo ya puse mi videito que quería. ¿Ya? Perfecto. Ah, A ver, mira, pero no, espérate. Vamos a... Dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo. Acá está. Ahí está. Se está viendo en la pantalla. No, pero yo en la pantalla. Sí, tú también. Sí. Para que te vean. Ahí estás. Que te noten, que te noten. Sí, espérenme, ya se me olvidó la pregunta. Mejor, se cuida una. A ver, Estamos hablando de los equipos de trabajo colaborativos. no, la primera para... Sí está. Bueno, primero, gracias por escucharles a los dos, es verdaderamente, wow, inspirador. ¿Cuál es la situación actual del lago de Guadalupe? ¿Y qué pasó con el Bupi?
Y la segunda va para ti, David. ¿Puedes ahondar un poquito más en cómo nos manufacturan los territorios? Y ya está, gracias. ¿Alguien más? Creo que había otro colega. ¿De una vez varias? O... Sí, porque es que, perdón, podrían venir, es que para los colegas del Zoom, solo se les escucha que están aquí cerca. Hola, muchas gracias. Quería preguntar a Sebastián si podías ahondar un poquito más en la parte de procesual y lo que mencionaste muy rápido. ¿Podrías un poquito ampliar? Y a lo mejor si puedes explicarlo con ejemplo o como con los proyectos con los que trabajan, te lo agradecería mucho para poderlo... Para que me entiendan. No, no tan absoluto. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para David. De este término que nos hablas de la ecosomática y que dices que también se está abordando como en el espacio mexicano y que pues por lo que entiendo pues también es como una situación liminar, como decía José Miguel, o sea, como entre el activismo y el arte, como esta cuestión del gesto, y por ejemplo estas prácticas que, por ejemplo en este caso los conocemos por medio de esta charla, pero que a lo mejor no están en un contexto institucional o sí. Entonces, si nos puedes ampliar un poquito más sobre este tipo de prácticas en el contexto mexicano y como en estas como límites entre la academia, la indisciplina, la disciplina, etc. Sí, gracias. ¿Alguien más? Podemos ir contestando esta ronda y luego si hay tiempo. Muy bien. A ver, ahora se los paso eso. A ver. Ahí está. Entonces, primero sobre investigación y grupos de trabajo. Tanto en arte de la ciencia como en el email ha sido interesante lograr entendernos. O sea, no creo que sea, creo que es la parte básica que suena como evidente, pero sentarse en la mesa con gente que hace biología, física, que tiene formación de artista, que tiene humanidades, no ha sido nunca fácil, ¿no? Encontrar tiempo y encontrar estrategias para hablar no es fácil, y esto hace que los grupos de trabajo no sean como estos colectivos bien estructurados políticos de los 70, sino que son como grupos ad hoc por problemas, ¿no? Arte más Ciencia no tiene un número fijo de colaboradores, hay un núcleo de gente que seguimos ahí, pero a veces hemos crecido hasta 40 personas, a veces somos 10. O sea, ahí sí ha sido cosa de ir encontrando la afinidad y la comunicación. ¿No? Hay gente que está muy interesada en participar, pero que no está realmente abierta a discutir, ¿no? Se nos ha pedido que hagamos discursos proselitistas, con términos de transgénicos, y ha creado muchas tensiones, ¿no? Entonces, creo que el tema de poder encontrar metodología de trabajo, y creo que como somos un grupo muy cercano a la universidad, el seminario ha sido el más, con lo cual nos hemos identificado, que implica exponer, discutir y volver a plantear, y eso hace, por ejemplo, que las piezas que hemos presentado como colectivo implique una presentación en el pleno de algún prototipo y se empieza a ver si funciona y todo el mundo le pega y sale y aportan y luego se distribuyen las tareas, ¿no? Y ahí sí creo que la forma seminario ha sido lo más cercano a arte más ciencia, por ejemplo, ¿no? Creo que en mi experiencia ha sido el más exitoso del que he estado. Creo que el email fue muy feliz como proyecto y el tema me sigue convocando, pero como a largo plazo y como intercambio y contaminación de conceptos, el seminario de temas ha sido quizá lo más afortunado, ¿no? Y pues hay una confusión de a quién se le ocurren las cosas, ¿no? Luego uno ya no sabe quién dijo qué, entonces cuando digo que no soy artista es porque no sé exactamente qué he dicho y qué no he dicho, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y creo que hay que seguir experimentando con estrategias para trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, al margen, el tema de meter gente de investigación y artes, siempre hay jerarquías que tenemos que estar atentos para evitar que se reproduzcan en la producción de piezas o de investigaciones, ¿no? Creo que es parte fundamental. El estado actual del lago de Guadalupe, pues malo. Hay un proceso de desecación del lago de Guadalupe
próximamente voy a ir de nuevo a hacer una práctica, entonces no estoy seguro exactamente cómo está, pero es ahí, desecación. Las aguas negras generan esta tensión muy interesante en términos ecológicos. Uno creía que siempre es destrucción. Lo que tenemos es que fomenta el crecimiento de otras especies y otras no. Y entonces tenemos una lucha ahí entre los pastos y cuyos que salen de las casas que están embelleciendo la zona. Y luego hay una planta que hemos identificado como Artemisa, que es una planta que se ve favorecida por los sulfatos del agua contaminada. Y entonces tiene un césped verde-azul, que en principio está muy pegado al suelo, muy aromático, y luego crece como maleza y como un pequeño muro, ¿no? Entonces, cosas extrañas, los chorlos haciendo nidos con unicel. Entonces, es un espacio muy complejo en términos de ecosistema, ¿no? Ahorita hablar de una cosa de cómo es que ubicas gestos y sociedad muy entramados. El tema de Guadalupe es que no hay un entramado claro y la gente no se siente vinculada con el lago, ¿no? Entre parque, entre traspatio, no hay una relación clara, ¿no? Porque no es la gente no pertenece al espacio y el lago lleva, pues, va a cumplir 100 años pronto, ¿no? Es cierto, va a cumplir 100 años, puede ser algo por 100 años de lago. Hay que hacer algo. 20 faltan 10 años, pero Hay que hacer algo. el Guppy, el Rodrigo, Olvera lo quedó cuidándolo, y vivió un tiempo. Pero bueno, sobrevivió bastante, o sea, no es no murió nada más, y a pesar de que estaba en la galería, estuvo bien, ¿no? Tuvimos que probar eso antes, ¿no? Y sobre el proceso. Cometí el error de no presentar una pieza que me sirvió para elaborar los conceptos, que es, como ahí me vino el momento eureka, ¿no? Que es la búsqueda de la autopsia titán de Andy Gracie. No sé si conocen este proyecto. Andy Gracie lo que hace es crear moscas drosofilas y someterlas a presiones atmosféricas o condiciones ambientales parecidas a las de la luna Titán. Y el proyecto, que es un absurdo, es producir una mosca que podría vivir en Titán, ¿no? Entonces el proyecto tiene de fondo la idea de el juego con la potencia absoluta de la ciencia como ideología. Entonces lo que se pone a jugar es aprovechando el modo que la drosofila se reproduce así velozmente, cómo podría cambiar rápidamente su constitución y evolucionar en tiempo real. Juega a poner pruebas para que evolucione. La obra se pone en el marco de una imagen de la ciencia y la ciencia ficción, no es realizable, y sin embargo juega con los límites de lo que la mosca es y puede ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, el fracaso de la obra de inicio y los logros pírricos de las mutaciones hacen que la pieza esté concentrada en lo que realmente el cuerpo como medio permite, el cuerpo de la mosca. Y entonces el proceso de la obra no es solamente reproducir moscas o que las moscas defequen pigmentos. Hay una muy bonita de Marta de Meneses que les da de comer cosas con colores, entonces defecan colores, se tienen imágenes bonitas, ¿no? Pero pues es el juego del proceso abierto, ¿no? En este caso, algorítmico, ¿no? La pieza de las moscas de Marta de Meneses, Drosophila, la cosa es darles de comer X para que produzcan Y. Y lo interesante de este proceso es lo aleatorio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, puede a veces ser trivial, a veces puede ser interesante. Creo que justo si pensamos en la historia del performance, un algoritmo suele ser interesante porque en la repetición del algoritmo pueden tener cosas inesperadas y complicaciones. El cuerpo en la calle sufre mucho. Entonces, eso puede ser un ejemplo de un algoritmo y sus intereses. Pero en el caso de estos procesos centrados en entidades, no es obedecer al algoritmo, sino poner objetivos e intentar resolver los procesos para que se lleven a cabo esos objetivos, ¿no? Reconociendo en el proceso los límites de lo acontecido, ¿no? Como aquí se murió la mosca, aquí se reprodujo de más, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este otro tipo de procesos es muy vinculado a las artes vinculadas a la investigación
porque en ese sentido las virtualizaciones y los prototipos resultantes tienen que ver con objetivos que son preguntas que pueden ser absurdas, como las de Andy Grady, o de Alvin Brandes de los Pasos quiere que vayan a la luna, que también es absurda la pregunta, pero al poner la idea de que eso tiene que realizarse, surge la pieza, como todos los caminos de las mediaciones, de lo acontecido, de lo acontecido, y así el proceso realmente se ve como un proceso vivo, ¿no? Entonces, por ahí. Y creo que era todo lo que me preguntaron, ¿no? Sí. Pues voy a ir primero con la pregunta de Viviana, que es más fácil de responder. No hay, o sea, la ecosomática la estamos proponiendo no como la nueva guarachas de la conexión entre danza, ciencia y arte contemporáneo. No, es una perspectiva que se puede encontrar en explorar zonas de contacto, donde haya contacto, explorar relaciones de contacto. Yo la he explorado, yo he encontrado la ecosomática como una herramienta para poder especular sobre el contacto y la co-constitución de cuerpos y ambientes en el campo de la investigación artística. En el campo de la investigación artística vinculada a problemas ambientales y de la ecología política. Ana Isabel Moreno, que la conocieron hace 8 días, ella me ha retado a pensar que tal vez hay que abandonar la palabra ecología para insistir más en la palabra ambiente. Tiene razón, en el sentido en que ambiente es una palabra mucho más cercana a la manera en la cual nos relacionamos con los territorios. Yo al final preferiría territorios, es una conversación larga que hemos tenido con Sebastián, sobre todo si paisaje, territorio, y prefiero territorio, porque uno se responsabiliza de su territorio. Tal vez por ello, además porque es un término densamente político, desde la defensa de los territorios, de los saberes originarios, el reconocimiento incluso de ciertos límites de coexistencia. Pero las investigaciones artísticas que se ensamblan con esas preguntas, que se ensamblan con esas circunstancias, son lugares que exploran contactos. El término ecosomática emerge en un contexto muy particular. Joan Cabell y Isabel Ginot están haciendo una cosa que también parecía una pregunta como absurda, que era utilizar a Feldenkrais para pensar la etología. Y les parecía que era interesante explorar esa relación, y luego demostraron que tiene sentido, que Feldenkrais ayuda a pensar la etología, y la etología ayuda a pensar la técnica axiomática de Feldenkrais, en el sentido en que las dos son ejercicios propioceptivos que permiten pensar la configuración del movimiento. Cuando llevan esa pregunta y la comparten con psicoanalistas como Solly Rolnik u otros botánicos, o Vicente Depret, que se suma al debate, empieza a abrirse a que el espacio, la zona de contacto, explora relaciones que no solamente son cinéticas, sino también bioquímicas y, por qué no, también anímicas. Entonces, a mi modo de ver, que cualquier proceso de investigación artística que esté interpelando esas inquietudes o especulando y produciendo operaciones donde se generan esas zonas de contacto, ahí emergiendo una perspectiva ecosomática, nombre sí o no se nombre. Porque a diferencia, por ejemplo, de otro término que se ha acuñado en México, que yo también amo, que es el término de artes vivas, término de artes vivas sí quiere hacer un ejercicio de diferenciación de un régimen particular de artes. ¿Sí? Es un tipo particular de artes que no son el teatro convencional, ni las artes plásticas, ni tampoco el performance de los 80s, 90s. Es otro tipo de arte. Que tenemos al Museo del Chopo, que ha hecho una labor muy interesante articulando, digamos, ese nuevo régimen de artes. Con el término ecosomática no nos interesa reorganizar un nuevo régimen de las artes. Nos interesa revisar procesos y artistas comprometidos con territorios, artistas comprometidos con procesos culturales, y explorar, especular cómo se generan y se producen esos contactos. Si pienso en nombres, pienso en Eugenio Tiselli, pienso en Adriana Salazar, pienso en Mariana Arteaga, en Tania Solomonov y en otros más, ¿sí? Que digamos que también tengo que decir que está el sesgo, que son las gentes con las que quiero y con las que trabajo. Entonces, ese es, si me permiten, el sesgo. Pues, pero yo creo que esa pregunta uno se la puede hacer a Ariel Guzik, uno se la puede hacer a Tiana Candiani, se la puede hacer a otros artistas que están explorando esas relaciones. A mi modo de ver, algunos mucho más interesantes que otros, pero eso ya es un asunto como de perspectiva personal. Lo interesante es cuando aparece el gesto, y cuando el gesto no es una voluntad expresiva del yo, sino que el gesto es una
consecuencia de las relaciones ecosistémicas. Por eso quería ponerles ese último videíto donde se mueve el vapor, porque ahí hay un gesto. Ese gesto, ese movimiento del vapor es un gesto en el sentido en que es una consecuencia de las relaciones ecosistémicas, entre la presión, el calor, el viento, la temperatura del agua termal, la exhalación de la tierra y otro tipo de relaciones que están sucediendo ahí, que además son posibles porque una retroexcavadora se metió, arrancó la tierra, la aventó para otro lado con el plan de hacer una piscina termal. O sea, evidentemente ahí hay antropoceno, pues, o antropotécnicas, hay una intervención humana. Todo ese tipo de multifactores producen el gesto que acabamos de ver. Entonces, tratar de descifrar las relaciones humanas y más que humanas que hacen que este gesto sea manifestado es una perspectiva ecosomática, que puede aparecer en la mano de Rossi tocando el hongo del bosque de la memoria de Cherán, como puede también aparecer en la experiencia que vivimos en un agua termal o cuando subimos la montaña del Paricutín, que casi se nos daña el carro, pero no importa, eso es otra historia. O sea, digamos que explorar esos gestos es, a mi modo de ver, y al de María Bardet, de una perspectiva ecosomática. Ahora, la pregunta más interesante es cómo nos manufacturan los territorios. Claro que hay que pensar qué territorio, ¿no? Y no es una relación unívoca, no es de afuera hacia adentro, es una co-constitución, ¿no? Y depende de qué territorio uno habite. Y el territorio que uno habite no es solamente el territorio inmediato, es el territorio de qué materias orgánicas, inorgánicas, pero también anímicas y energéticas hacen constituir tu cuerpo y que tu agenciamiento hace constituir otros cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, lo quiero pensar un poco en lo que les presentó Ana Isabel la semana pasada de la agrosivicultura. Algo que ha hecho que ahí lo que estoy yo es aprendiendo y ha sido una cosa muy bella. En los huertos urbanos hay unas relaciones ecosomáticas y ecosistémicas muy interesantes. Hay todo un esfuerzo de acumular capitales, se trabaja en cosas que no son el huerto, la gente tiene empleos con gente común y corriente, que les permite generar condiciones y tiempo para poder invertir, para poder tener unas condiciones de cuerpo alimenticias, anímicas, económicas, que les permiten tener un espacio de tiempo en la vida para poder manufacturar un huerto urbano, pero ese huerto urbano a su vez produce una zona de contacto bastante interesante que tiene que ver con qué especies se invitan a convivir, especies que a veces son deliberadas o a veces no son deliberadas, porque hay una serie de bacterias, hay otra serie de otros materiales, de bichos, que empiezan a entablar relaciones que son diplomáticas, pero que luego producen contactos entre membranas que generan sistemas inmunológicos importantes para quienes cultivan y manufacturan esas tierras, pero además el agenciamiento, la atención diaria, el cuidado, la disposición, el acumular aguas, el diseñar y organizar el territorio, en crear la tierra, eso que María Puig de la Bella Casa llama, que es crear la tierra fértil. Se llama Creative of the Soil, la creación de la tierra fértil. La tierra fértil también puede ser creada. Se crea con composta, se crea con otro tipo de acciones y de prácticas tecnoculturales que van produciendo relaciones. Entonces, un huerto urbano es un artefacto muy complejo y muy interesante que hace cuerpos humanos y más que humanos como consecuencia de las prácticas de relación que se generan allí. Y sobre todo, esos territorios hacen esos cuerpos humanos a través de la alimentación, a través de una alimentación que genera un tipo particular de condiciones de existencia y que tiene consecuencias muy específicas en la salud de las personas. Y en la salud no solo física, inmunológica, también en la salud anímica. Entonces, ese tipo de relaciones también aparecen en el bosque de Cherán. Cuando en esta conversación, ya llevamos unos meses conversando con Rosy Guaroco, en esa conversación sobre el bosque, cuando ella me decía es que había la necesidad de defender el bosque, no era solamente en el sentido de que es su territorio, sino porque los modos de explotación y de tala que se estaban teniendo sobre el bosque de Cherán estaban comprometiendo el equilibrio del tipo de relaciones campesinas que se tiene con ese territorio y estaba comprometiendo su propia supervivencia, la propia supervivencia de lo que hoy llamamos los comuneros. Entonces, esa relación es una relación muy interesante, que siento que deberíamos como poner en el centro y tal vez los artistas ayudar a entender esa relación, produciendo imágenes o sistemas de información que nos ayuden a hacer aprehensible cómo nos co-constituimos con los territorios.
bueno, yo lo dejaré ahí porque también habría que pensar las ciudades, habría que pensar también los cuerpos de agua. Eso es un debate que muy cercano que tenemos con Adriana Salazar, cómo es que llega el agua a esta mega urbe y cómo es que eso implica, cómo esa zona de contacto implica circunstancias muy particulares en la zona de Cutzamala, que ha llevado a un tipo particular de políticas y activismos de agua. Fíjese que el problema es multifactorial y complejo. Por eso comencé diciendo, no subestimemos los algoritmos, porque nos ayudan a entender este tipo de factores y múltiples que se conectan de forma heterogénea y dispar, que generan una circunstancia singular. Esa circunstancia singular no, es consecuencia de una serie de agenciamientos. Y esos agenciamientos a veces desbordan, digamos, la explicación inmediata. Hay que ir mediándolos, conversándolos, manipulándoles, irles dando capas de sentido que van, digamos, activando debates políticos muy interesantes. Yo lo dejaría ahí. No sé si quieres decir algo más. ¿Qué estás pensando? Sí, me quedé pensando en lo constitutivo del territorio, ¿no? O constitutivo. Ajá, por eso fue constitutivo. No sé, ¿alguien más? Pero vente porque... Y perdón que se nos está yendo el tiempo, pero empezamos tarde. Ya. Mi pregunta es, me parece que es el seguimiento de este último comentario acerca de esas prácticas o experiencias singulares como parte de la investigación de estos textos que revelan redes, tejidos de la informática. Mi pregunta es hacia qué soportes, bueno, creo que es una pregunta de dos partes. Como la primera es si estas prácticas o experiencias quedan, por supuesto que tienen mucho valor en la experiencia de las personas involucradas en esos momentos, en esas prácticas, digamos, de ir al Paricutín, de ir a las aguas termales, o si hay un momento de socialización en el que se comparte por medio de soportes, y si es así, ¿cuáles serían estos? O sea, mi duda es acerca de cómo expandir estos descubrimientos de las investigaciones, cómo podemos trascenderlas de la experiencia propia. ¿Alguien más? Para aprovechar otra Una vez, sí. O te vamos cerrando. Yo quería comentar, porque es cierto, yo estoy retomando lo que decía hace rato. O sea, siento que lo que está integrando a los grupos de trabajo interdisciplinares es un cierto activismo, una cierta visión común de defensa del territorio, defensa ecológica, etcétera, ¿no? Eso es como lo que me llama la atención que Sebastián hablaba de que quizá el proyecto más exitoso, aglutinador de la extensión había sido el seminario, o sea, que es como que por un lado, o un proyecto de educación colectiva como un seminario, como este mismo, ¿no? Que te reúne a platicar, o una acción común de defender el bosque, defender el lago, defender determinado territorio y ambiente, ¿no? Eso es como que te saca de la disciplinariedad y te mete a me pregunto en esto y en este mismo concepto de la ecosomática, el papel de otros, la articulación de otro tipo de saberes como los científicos, ya que justamente hoy un poco estamos en el eje de arte y ciencia, de qué manera estos saberes, este conocimiento científico participan, ¿no? Cómo trabajas, por ejemplo, colaboras con Ana Isabel, pero ¿qué es lo que articula esa integración de arte y ciencia? Que también seguro que lo tiene súper reflexionado Sebastián. Y cómo podemos articular algo más allá de una reunión social, ¿no? Que también cómo podemos crear otro tipo de comunidad. Hay un concepto de comunidad que piensa que la comunidad es territorializada, o sea, que lo que define
a una comunidad es precisamente el territorio, pero yo creo que las comunidades cada vez más se están territorializando y hay comunidades de aprendizaje y otro tipo de comunidades y de articulaciones sociales que no están dependiendo de la reunión corporal que tú estás, de la que tú estás hablando, David. Bueno, si pueden profundizar en eso también, no sé si alguien más quiera a ver. Yo quería hablar también o preguntar sobre los soportes, pero me refiero a los soportes materiales o artísticos en los que se podría asentar. José Miguel nos mandó un material de otra conferencia de David hablando sobre las maquetas. Creo que ese sería un soporte, pero me gustaría saber si has pensado en otros. Digo, creo que queda más claro en este ejemplo de la galería, pero me gustaría saber en estas otras cosas muy somáticas, ¿no? ¿De qué manera? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cierra la ronda. ¿Quieres? Tú, bueno, primero la primera gente que publica la. Ok. A ver, es que estamos aquí como moviendo la cámara. Ay, esa es una pregunta muy interesante porque, una anécdota, mi hermana Sofía Mejía fue invitada hace pocas semanas a la UNSAM Buenos Aires a presentar, digamos, el soporte, o sea, la obra de su trabajo. Y ella lo único que tenía era un discurso y un video, y hacer una operación como muy similar a la que hice hoy. Y ella estaba muy preocupada en el sentido o sea, la pregunta fue muy concreta. Ahorita voy a sopesar eso con la solución que dio otra hermana, Zoixa Noriega. Pero Sofía estaba muy preocupada porque decía, bueno, es que yo lo único que sé es como comentar las intuiciones y los procedimientos que se han estado realizando, un poco presentar el registro de esos procedimientos y ponernos aquí a trabajar entre todos. Y a eso me hizo darme cuenta a mí que hay algo que es un debate, una conversación más íntima que yo he tenido también con Tania Solomonov, que es una interlocutora, a mi modo de ver, fundamental para estas preguntas. Y es que, claro, cuando uno hace un proceso de inmersión, y esa palabra la tengo en comillas porque estamos pensando que esa palabra pues, es muy unidireccional y estamos tratando de buscar algo más de multivectorial, o sea, que va de muchos lados, no de aquí para allá, porque cuando hablamos de sumergirse o inmersión, es mi cuerpo se mete, pero ¿cómo poder decir una palabra que cuando mi cuerpo se mete, a su vez el agua me abraza simultáneamente? No hemos encontrado la palabra, entonces por ahora inmersión, comillas. Cuando uno hace, digamos, una inmersión en la experiencia, en la práctica, digamos, genera una serie de intuiciones, una serie de procedimientos que luego se socializan a través de la misma experiencia. Y de eso ha sido la educación somática. De hecho, ha sido la práctica de la educación somática, Nancy Topp, Feldenkrais, Laban, ha sido, digamos, tiene una larga historia. Es gentes que nos encerramos a hacer los procedimientos y luego generamos condiciones de socialización y de conversación de cómo lo que hemos intuido en esa circunstancia de encuentro, de experiencia, empieza a pasar en otros cuerpos y empezamos a conversar al respecto. Esa situación ansiosa que tenía Sofía a la hora de salirse de su contexto en la ciudad de Bogotá, de la maestría de Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia, y llegar a la UNSAM en Buenos Aires, donde no conocía a nadie, solo a María Bardet, a decir, bueno, esto es lo que yo hago, me puso una pregunta que es ¿cómo se traduce? ¿Cómo la traductibilidad de la experiencia ya no refugiada en el soporte del discurso, que a mí me funciona porque yo soy historiador del arte y escribo ensayos y digamos que yo podría hacer caso omiso en la pregunta. Yo escribo ensayos, doy conferencias, doy clases, ¿sí? Puedo llevar a mis estudiantes de trabajo de campo a que se metan ahí a las aguas. Podría decir como que problema de los artistas, pero no, tienen razón. Y creo que si yo volvería otra vez a la pregunta por la maqueta, porque la maqueta es la materialización de un modelo.
Además hay algo muy bonito de la maqueta que es que cuando que la traducción implica una concepción del modelo en términos de la pregunta material, de cómo se materializa el modelo. Es algo muy bonito que Geoffrey Bowen hace todo un debate sobre cómo se puede dibujar un modelo. Y el dibujo del modelo, o sea, la manera en que se puede dibujar, o sea, el propio dibujo ya hace parte de la manera en que se construye el conocimiento. O sea, el dibujo no es un instrumento para transmitir el conocimiento, sino que el modo del mismo dibujo constituye ese conocimiento. Entonces, esa idea es muy interesante. Cuando se maqueta, no se está transmitiendo, se está construyendo. Y eso es muy interesante en ese proceso de materialización y modelación. Creo que valdría la pena explorar mucho más esa modelización. Creo que muchos artistas lo hacen, generan procesos donde se hace eso. Yo he trabajado con Tania, en Tania Solomonoff, en algunos proyectos en concreto, como Vivir Distinto, Gestos para la Tierra, Primer Movimiento. Hicimos, digamos, tramas de modelización y luego lo que sentíamos que aparecían en estas obras en concreto, que yo creo que fueron afortunadas en el sentido de habernos atrevido a materializar y a materializar, constituir aquello que puede producir una experiencia sensible, también comunicativa, pero también informativa, pero también de discurso, de lo que fue, digamos, el proceso de la experiencia. Pero luego pasa algo, y es que también como espectadores, y eso lo vivimos cuando hicimos la exposición de Primer Movimiento en el Laboratorio de Arte Alameda en el 2017, que también era un proyecto donde no usábamos el término ecosomática, pero ya estaba la palabra somática adentro de ese debate, es que la audiencia, los cómplices, amigos, colegas, pero también la audiencia general, que venía, digamos, a entablar una relación, consideraba que esos artefactos ya estaban cerrados y que eran algo que estaban ahí ante ellos, como una obra de arte convencional, digámoslo en ese sentido. Y como que no las consideraban como artefactos que estaban en un momento como una apuesta, como una circunstancia, como una maqueta de algo que iba a seguir siendo co-constituido, o iba a seguir siendo materializado a partir de la reflexión de esa primera apuesta, pues. Entonces, digamos, esa apertura, esa inquietud, esa cosa abierta, se quedaba un poco como neutralizada a la hora en que nos pedían explicaciones de qué se trata tu obra. Y es como, no, pues la cosa está en camino. Entonces, ahí en esta conversación con Tania nos dimos cuenta que hay una tensión muy fuerte entre vivir laboratoriando, nosotros ya no hablábamos de arte de proceso, sino hablábamos de laboratorio, vivir laboratoriando y contar un momento de lo que llevamos chambeando a través de un artefacto, video, dibujo, generalmente intermediario, porque era dibujo, incluso hacíamos maquetas, también hacíamos objetos, también hacíamos videos, hacíamos fotografía, hacíamos otra serie de herramientas, e incluso había algunas activaciones corporales. Entonces, digamos que todos esos elementos eran como un momento de laboratorio que luego se replanteaba y se seguía chambeando. Pero esa experiencia de la audiencia de decir, este es el espectáculo, esta es la obra. Y esta cosa como de no asumir de que eso todavía ahí se estaba generando la pregunta y que esa misma exposición a su vez era otro momento de experiencia y de experimentación con audiencia, de inquietudes que iban surgiendo, digamos, nos voló la cabeza. Y no supimos, hasta ahora digo que seguimos con esa misma inquietud, de que así más, además si pasa algo que es aquello que vamos, digamos, descubriendo en ese espacio íntimo del laboratorio donde nos vamos encontrando, en esa comunidad, a mí sí me interesa la comunidad cuerpo a cuerpo, en esa comunidad cuerpo a cuerpo, digamos que se va generando ahí, luego era muy difícil que esa misma energía sucediera en otro soporte, en otro contexto, en otra tradición, pues, porque era llevar esa comunicación a otro contexto del museo, del espacio de exhibición. Yo creo que la pregunta está abierta, yo no he encontrado un mecanismo, creo que es una pregunta interesante en la investigación artística, todavía seguimos debatiendo ello. Hay algo que pasó, y ya con esto cierro, con un proyecto que no es mío, es de Adriana Salazar,
que es el Museo Animista del Lago de Texcoco, que el propio proceso diseñaba su propia materialización. La propia investigación producía un montaje de la exposición. Justo ahorita está en Monterrey, el Museo Animista. Digamos que generaba una escenografía de relaciones, que era una exposición de materiales de desecho del Lago de Texcoco, que luego generaban una serie de debates en el contexto de espectadores en concreto. Ahí, digamos, hubo una apuesta interesante porque, digamos, la propia escultura, que eran la instalación expográfica, era el mismo contenedor de las conversaciones que se generaban al respecto de la escultura. Y la escultura, digamos, el proceso del museo era ir catalogando, generando memoria y generando registro de todas las capas de sentido que se iban haciendo en cada una de sus itinerancias. Esa estrategia de Adriana a mí me ha gustado, pero en estos trabajos más propioceptivos, somáticos, no hemos podido encontrar un mecanismo tan efectivo como el que diseñó Adriana. Yo tengo una intuición que creo que la manera en que podemos hacer maquetas y modelos que pueden hacer una transmisión de la experiencia es entendiendo mucho más los contagios. Es cómo funcionan los contagios. En un sentido proactivo del contagio. Lo tenemos bastante moralizada la palabra contagio. Porque la empatía produce contagio. O sea, entender un poco esa relación, interconexión que producen los contagios y qué artefactos contagian y cómo contagian, que no solamente informan, pero también hacen saber en el cuerpo, creo que nos podrían ayudar a solucionar el problema. Solo decir eso, que el problema, a mi modo de ver, sigue irresuelto. No sé. A ver, ya ni me acuerdo qué me preguntaron. Primero sobre arte y ciencia, ¿no? Hay una cosa peculiar de arte más ciencia del grupo, ¿no? Que el lazo conector de arte más ciencia no es el nombre del grupo, y es que gran parte de arte más ciencia es de filosofía. Y no es menor esto, no es como de un accidente. Yo creo que si algo ha hecho que trabajemos desde el seminario es porque si podemos pensar en algún sentido la filosofía es como esta disciplina que insiste en la pregunta abierta. Así como los términos que puse virtualizado el espacio me parece que es una respuesta, ¿no? Y no es menor que la articulación filosófica porque no tenemos ni respuestas ni tareas ni nada. No vamos a tener una parte, ¿no? Pues esa labor de hacer de una respuesta una nueva pregunta ha hecho que el seminario sea un espacio bastante afortunado. Por eso mismo no hemos ocupado la noción de laboratorio, porque el laboratorio a mí no me gusta como imagen, me parece repugnante, y el laboratorio es un espacio donde más sienta el conocimiento disciplinario, ¿no? Entonces, no. Ay, yo no quiero priorizar, yo sí quiero priorizar el laboratorio. Está la guardilla, está el sótano. El cuarto oscuro. Por eso a mí no me gusta la imagen del laboratorio, ¿no? Porque nunca he sido muy afortunado en trabajo. Siempre es a deshoras cuando nos hacen caso, ¿no? Como en las últimas horas el técnico te ayuda a investigar, ¿no? Pero el laboratorio como tal nunca es un espacio de conocimiento alternativo. Ahora, sobre soportes, una cosa que aumenta una discusión que tuvimos hace tiempo, David y yo, porque él trabajaba en ese momento con los modelos de Böhm, y yo trabajaba con los diagramas de Haraway, ¿no? Entonces, por más o menos he podido encontrar la diferencia y el interés, ¿no? O sea, la vida de conjunto que permite el modelo, que permite entender un espacio unitario, tiene como beneficio el modelo. El diorama tiene una ventaja que es escénico, ¿no? Lo que se levanta es una escena que sirve irónicamente, prototípicamente, y ayuda a pensar una historia y no la espacial de su conjunto, ¿no? No están peleados, pero creo que son una diferencia interesante para tomarlo como momentos del análisis, ¿no? Ahora, el tema del activismo como un hilo conductor o algo que nos pueda guiar, ¿no? El peso que ha tenido la Universidad en Arte más Ciencia ha dificultado mucho la vinculación con activistas, ¿no? Es una cosa que es difícil legitimar la entrada en la academia, y luego los diálogos son mucho más difíciles de lo que uno quería, ¿no? El término entre teoría y práctica son hasta como
paradójico que lo traigamos a colación, pero de hecho en el día a día es muy problemático. No hay tantos puentes de trabajo, ¿no? Cuando hicimos la investigación de transgénicos, creo que fue el momento más tenso, porque teníamos una investigación con gente muy combativa, muy clara en sus propósitos, despreciando a gente que investigaba con transgénicos en una línea agroecológica. Entonces, y se odiaba. O sea, la gente luchando desde Sin Maíz No Hay País no podía entender los trabajos de la agua Azcapotzalco sobre transgénicos en papayas para pequeños productores, ¿no? Eran tramas muy complicadas de qué cosas estaban a discusión, y el trabajo de arte más ciencia que se presentó justo en este museo fue intentar mostrar las múltiples capas que se encontraban ahí, ¿no? Y el interés por el interés de Monsanto, que era completamente propagandístico, de que en México tuviera sus semillas, la ineficiencia de las variantes, los conocimientos de las tecnologías. Eso era una cosa, digamos, difícil de dialogar, y los grupos se conocían, se sabían sus discursos y nadie se podía hablar, ¿no? Y entonces se vuelve muy complicado, incluso teníamos que tomar una u otra postura, ¿no? Y tomar una postura crítica de mapear el problema nos salió caro. Hay gente que no nos volvió a dar una entrevista, ¿no? Como no te pedimos esto, no lo hiciste, ¿no? Pues no queremos ilustrar ciertos discursos, ¿no? En el caso del agua de Guadalupe es el opuesto, porque ahí no hay quien hable por el agua. Los vecinos están interesados en la reforestación, pero el problema no es claro qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces no hay alguien comprometido. Hay gente en los cuerpos de agua que ahí hay un charco, lo voy a defender, y esa gente da mucha fuerza, ¿no? Pero el agua está un poco, pues estamos a la espera de que alguien tome el compromiso, ¿no? Pero y el tema es un poco el tema de la co-constitución entre territorio y comunidad. Ahí se ve muy interesante, porque esa unidad que viene de los estudios como del FUDO y esto que se entiende como la unidad entre espacio y existencia, pues facilidad existencial, o al revés. Tiene un problema claro, ¿no? Porque la gente no se siente en su espacio, lo compró, vive ahí, pero no tiene un arraigo en el sentido de entender los lenguajes del paisaje, ¿no? Y las culturalidades del territorio. Hacerse un territorio ahí. Sí, utilizo paisaje porque la etimología no es tan malévola como parece. Es que yo le tengo, Es el espacio. Es que yo le tengo fobia. Pero el paisaje es justo el terreno cedido para que se cultives. Es el territorio. Claro. Pero bueno, no hay un vínculo claro, y el interés de qué se defiende, cómo se defiende, llega al punto en el cual una opción no tan absurda es dejar que se seque. Entonces es absurdo que, digamos, ¿y a quién le interesa que se mantenga, no? Y no sé, o sea, la pregunta, o sea, tal vez no he llegado a las personas adecuadas todavía para saber quién lo quiere defender, pero está como escena, como postal, como traspatio, como vertedero, y pues no hay como es un problema complicado sobre qué especies deben de permanecer ahí, que no hay un bosque de eucalipto que no debería estar ahí, pero eso es un problema que tenemos por todos lados. Entonces, no hay una comunidad, pues, es el tema que es un poco más, y el otro está sobresaturado de comunidades en conflicto. Una cosa que... Pues son vecinos con la fantasía del country club, entonces sí quieren tener su espacio y lo protegen de invasiones, como de invasiones de otros municipios, o si te ven caminando echan a la policía, pero y hay como vamos a sembrar árboles, pero no hay una exigencia clara de que se conecten las ¿cómo se llama? Las aguas. Olvidé la palabra. ¿Aguas residuales? Pero las plantas de tratamiento de aguas residuales. que se construyan, no se están haciendo, entonces no sé por qué, o sea, a lo mejor sí hay gente que esté pensando en hacer algo, pero pues Rodrigo pues invitarnos, no tenía gente que siguiera la línea, ¿no? Entonces, hasta ahora no sé si hay alguien interesante.
Yo quisiera decir algo con lo del laboratorio, que estoy de acuerdo contigo. Los laboratorios son eso. Ay, sí, la verdad es que los laboratorios de ciencia son lugares jerárquicos y patriarcales donde se maltrata a los técnicos académicos y a las mujeres. Aunque los dirijan mujeres. Aunque los dirijan mujeres. Y he tenido extensas conversaciones con colegas aquí en la universidad, del Instituto de Ecología, del Instituto de Biología y en la misma escuela en ES Morelia. Sí, de hecho, en una conversación que hice sobre eso, una acción performativa que hice sobre la ecosomática ahorita con Eugenio Tiselli en mayo de este año, una colega evidentemente dijo eso, o sea, que lo único que su vida en el laboratorio ha sido vivir maltratada. Pero luego tengo que decir también que ciertos colegas de la ENES Morelia, como el Laboratorio de Estudios Sociales, el Laboratorio de Publicaciones y el Laboratorio Ambiental que lleva, de Agrosilvicultura que lleva Ana Isabel, me enseñaron de que también hay gente que está haciendo otras formas de hacer laboratorio. Están transformando las prácticas del laboratorio, están laboratoriando diferente. Y eso me lleva a algo hacia los modelos, que justo me pareció interesante y gracias porque se me cayó el 20 ahorita, y hay que decirlo. Y es que como trabajan con comunidades de sentido específico, algo que estoy aprendiendo muchísimo de la red de agrosilvicultura que lleva Ana Isabel y compañía, es que el debate no se hace como a veces imaginamos los artistas, como que le hablan a la sociedad. No, ellos hablan con un conjunto de una red de interlocutores, de huertos y de prácticas de soberanía alimentaria específica. Entonces, los mecanismos de los modelos, llamémoslo así, los mapas, los discursos, las imágenes, una serie de artefactos bastante interesantes que están diseñando para condensar las sensaciones, los afectos y la información sobre las prácticas agrosilviculturales, no están hechos para alguien fuera de la red. En la red, digamos, hay personas. Fue muy bonito la sesión de este lunes, porque una colega dice, bueno, yo como aquí vengo en calidad de objeto de estudio, entonces díganme cómo me van a explicar lo que yo hago. Entonces fue muy interesante porque ese tipo de preguntas de una interlocutora que no es académica, que no se dedica a la ciencia, que no le interesa publicar papers, sino que más bien está ahí en un ejercicio de intercambio y de diálogo de saberes, está preocupada por el modelo que le van a entregar, que le explica su práctica interconectada con prácticas de otros colegas como ella que también hacen parte de la red. Entonces creo que hay algo que es interesante y es que a veces los modelos no son democráticos y eso puede parecer molesto al principio, pero a ver, no es que el destino a veces de ciertos modelos o de ciertas imágenes o de ciertos artefactos es dar sentido a esa comunidad de debate, a esta comunidad que está implicada, que incluso tiene nombre propio. Incluso se puede identificar qué personas son, cómo están trabajando, cuáles son sus implicaciones. Y el modelo, digamos, es un primer momento del modelo, un primer momento de la maqueta, un primer momento, digamos, de ese artefacto de sentido que se laboratorea en otro tipo de laboratorios. Para molestar. Yo sé, pero te quiero. Entonces, pero luego lo que me pasa que es muy interesante, y esto es lo que estoy aprendiendo, es que cuando ese modelo torna sentido para esa comunidad, es mucho más factible que pueda integrarse como mecanismo de debate y de conversación para comunidades conectadas a esa misma comunidad. Y ahí surgió un problema, que lo hablábamos este lunes en el debate del proyecto, y es que cuando sale, digamos, del circuito de esta comunidad y de cuidado de esta comunidad, donde decimos muchas intimidades de la práctica, que también, digamos, es interesante que contagie y conecte con otras comunidades que están también interpeladas o interconectadas, pero no hacen parte de esta comunidad germen, es proclive que salga y sea interpelado por otras miradas, por otras lecturas, no situadas en esa comunidad germen o en esos intereses, que pueden malinterpretar o pueden hacer un uso diferente al uso que tuvo como vocación ese mapa, ese registro, ese paper, esa maqueta, esa escultura. Y eso puede implicar incluso problemas políticos y éticos de la representación. Cuando estamos diciendo cosas que tienen sentido aquí para nosotras, pero cuando salen de estar aquí con nosotras y empiezan a resonar en otros territorios, pueden tener problemas de representación. Pueden cosas que aquí está muy bien que digamos, porque es nuestra intimidad, puede que no esté muy bien que sean dichas fuera de nosotras, fuera de este contexto. Y eso implica un diálogo muy delicado
que además tiene nombre técnico, es el manejo de la información. Así, nombre técnico. Yo lo quise poetizar un poquito, pero es el manejo de la información. Y esa información no son datos, son experiencias, son vivencias, son prácticas, son saberes acumulados que tornan forma en los debates de los proyectos en los cuales nos vinculamos, que a veces son preciados y cuando salen de nuestro contexto pueden tomar vidas que tal vez no es la que esperamos y a veces está chido, pero a veces no. Y ese a veces no es también un problema que hay que interpelar desde el momento en que los creamos, desde el momento en que los laboratoriamos. Entonces, a mí eso me preocupa en particular, ¿sí? No sé, José, ¿qué más? Si hay algo más, vamos cerrando, se nos fue el tiempo. Tenemos que cerrar, que ya son las 2:30 y es el horario. Tenemos que cerrar, entonces. Pero el próximo semestre trabajaremos en temas de sociedad y será muy apropiado que y también queremos hacer un Open Space al final, entonces en diciembre, igual pueden venir para oportunidad de platicar esa actividad. Todos y todas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.